El Oriente sigue ardiendo como nunca ha dejado de arder. Los gringos bombardearon un campamento de un grupo opositor al gobierno y a sus intereses, mataron 25 personas. Es que de esos campamentos nació la orden para atacar la embajada americana en Irak. Y todo su grupo. Sí, pero están los rusos, los gringos, los turcos. Pero allá no hay ni metidos. turcos, ni gringos, ni rusos. Y lo que se está viendo es el enfrentamiento entre hermanos, producto de una violencia histórica ancestral. Pero ese enfrentamiento entre hermanos tiene el ingrediente de las potencias extranjeras. Que no es cierto. No estuviéramos hablando de esto si los gringos no hubieran matado al general iraquí. No es cierto. Claro. El general iraquí lo habrían matado seguramente los sauditas. Seguramente también lo habrían matado los judíos, para mí no sería extraño que mañana ya salga la versión de que realmente el que lo mató fue un dron judío. No, porque no ha habido judíos muertos últimamente. Pero ha habido mucha interferencia de los judíos en no, porque recuerde cómo es la ecuación. No te olvides que hace 3 semanas el ejército israelí, la aviación israelí bombardeó 4 campamentos del Hezbollah en Siria. Hace 3 semanas. No, pero yo me refiero a la mecánica. Cuando salen cohetes de Cisjordania y matan a un judío, los judíos suben los helicópteros y matan 100 palestinos. Eso es más o menos la relación, ¿cierto? Ya es no una hay cosa... palestinos. No, es que tú no entiendes ese tema. ¿Hay palestinos? No, palestinos ya no existen. Los palestinos no son sino refugiados. Ya no tienen ni ejército, ni voz de mando, pero ni control territorial. Hay palestinos como hay chiitas. El problema es hoy chiita. No, yo hacía la comparación entre la reacción de Israel cuando lo tocan a lo que pasó allá con los gringos. Los gringos... Es que además los gringos dijeron que ellos lo habían matado. Tú le estás dando mucha importancia a los norteamericanos y a los rusos. ¿Y usted cree que no la tienen? No la tienen ya. Como por Dios. Militarmente ya no la tienen. No han salido de allá. Pero es que tú no entiendes el problema. El problema no es el poderío militar de una potencia o de otra. Ese poderío militar existe para asegurar unos territorios y acompañar unos liderazgos. Pero el poderío militar hoy se traduce en la capacidad de tener control territorial. Y el control territorial está en manos de los chiitas, o de los sunitas, o de los alawitas, o de los judíos. Porque los cristianos los devastaron, los acabaron en el Medio Oriente. Y siempre fueron minoría. A los cristianos, desde la época de mis padres y mis abuelos, les tocó salir del Medio Oriente porque los atacaron los otomanos y después los atacaron los musulmanes chiitas y sunitas. Y los exterminaron como religión en el Medio Oriente. Entonces, hoy, el ajedrez político que se juega en el Medio Oriente no tiene que ver con Rusia y con Estados Unidos y con China. Tiene que ver todavía con unas heridas profundas de religión y de hermandad, de hermanos que se separaron por esas heridas. Esa puede ser la génesis de todo, ¿sí? Pero no puede negarme. A los norteamericanos no les interesan sino los negocios. Exacto. Y hoy los negocios hay una cosa adicional, por la violencia. Una cosa adicional, la reelección. Y déjeme le sigo. La reelección. Y déjeme le sigo contando. Y a los chinos no les interesan sino los negocios, y los negocios no se pueden hacer por problemas de la violencia. El país más afectado en el caso de una transición a la violencia de parte de Irán es China, porque China recibe todo su sustento energético de Irán. Y él lo tiene ahí cerquita. Y lo tiene ahí al lado. Pero no deje pasar por encima de lo que le acabo de decir. Las elecciones en Estados Unidos. Hoy Trump no es el mismo que era antes de haber dado de baja a ese señor. Dado de baja entre comillas. Y el señor también sabe jugar con eso. Eso lo una invasión, sí, lo mejora. Una invasioncita a cualquier país caribeño. Tiene que haber una invasión, pero es que hasta ahora no ha hecho una invasión. No ha logrado. No, yo no creo que sea tan bruto. No, si es inteligente la hace. Si es inteligente políticamente hablando, la hace. Porque una invasión le daría el sustento político para una reelección. Que se lo dio a Bush y se lo ha dado a todos los expresidentes. Los presidentes norteamericanos han encontrado la manera de reelegirse en la medida en que construyen una causa que una a la sociedad norteamericana. La causa puede ser el temor.
Por ejemplo, en alguna época fue el temor por las drogas y el enfrentamiento a las drogas. En otra época fue el temor por el comunismo y el enfrentamiento al comunismo. En otra época es el temor por la religión musulmana y la actitud de los musulmanes para defender sus... Estamos hablando de Estados Unidos. política. Política, Convertir claro. eso en votos. Porque Convertir en ellos van causa. es por el billete. Convertir eso en causas que construyen votos. Ujú. Sí, que tocan al patriota norteamericano que vota por esos Sobre todo hechos. ese centro de Estados Unidos Pues que eligieron que a... todavía viven a partir de esas causas, entre comillas, nobles, nacionalistas, que construyen algunos líderes americanos. ¿Qué cree que va a pasar? ¿Se va a calentar el Oriente? Porque hay muchas amenazas y siempre dicen, ay, los vamos a acabar y los vamos a exterminar y se están haciendo daño. Pero Irak es una potencia nuclear. Irak no, Sí. no, Irán, perdón. Irán, Irán es que no. me confunden las letras. tampoco. Lo afirman los No es medios. potencia nuclear. Y tiene un No, un momentico, no se equivoque ahí. fanatismo. Irán, no, tampoco es un fanático. Espere un momentico. Irán, primero, no es una potencia nuclear. Irán está desarrollando un proceso de construcción de una capacidad militar nuclear para el autoabastecimiento energético primero y segundo para construir sus propias armas nucleares. Sí, son unos Pero ángeles. de aquí a que lo logren se demoran 20 años. No lo ha hecho todavía el norte de Corea. El norte de Corea que lleva de manera independiente trabajando en eso durante ya ahora 20 que o me 30 acuerdo, hubo un años. acuerdo entre los europeos, el gobierno de Obama y Irán para el control de ese manejo de la energía. Y Trump lo rompió. El control del desarrollo de ese proyecto, es correcto. ¿Sí? Y Trump se salió. Y Trump se salió del No debe ser porque amaneció de mal genio. No, ¿sabe por qué lo rompió? Porque en Israel también hay elecciones. Y en Israel las elecciones se ganan con el temor por los árabes. Sí, por todo alrededor. Claro. Y Israel es el socio principal de Estados Unidos. Y a Netanyahu le interesa que el temor sea la norma en el Estado israelí para que lo reelijan. El coco de guerra allá siempre ha existido. Y cada vez que hay un evento de estos, sube la temperatura. Una guerra ya es catastrófica. No me parece tan catastrófica, porque no va a ser una guerra de repercusiones mundiales. No, va a ser ¿sabe por una qué le guerra digo? De repercusiones locales. Por lo que la inspira. Porque ese odio milenario por el otro, quite las nacionalidades, saque los gringos, saque los rusos, saque los chinos. Entre ellos es más o menos como la aniquilación del otro. Claro. Por eso le digo que puede ser una cosa perversa. Pero no va a ser de repercusiones pues internacionales. Es lo que te quiero Económica decir. sí, porque el petróleo sube. Pero es que petróleo hoy, todo el mundo está abastecido. Mira, vamos a suponer que sube el precio del petróleo porque atacan los... Hoy está abastecido. Un conflicto allá bien grave, empieza a bajar ese abastecimiento porque cierran el tubo. Claro, cierran el tubo que viene de allá para Europa. Pero Europa hoy está dependiendo cada día menos del petróleo como instrumento de desarrollo industrial. Pero todavía depende. Claro, todavía tiene alguna dependencia. Estados Unidos tiene superávit de producción petrolera. Y Estados Unidos consume el 70% del petróleo del mundo. Hoy tiene superávit de producción propia de ellos. Entonces yo no creo que el efecto sea mundial. Yo sí siento que va a haber un aleteo ahí de precios en el inmediato plazo. Va a subir un poco. Pero no creo que se sostenga en el tiempo, porque la mayoría de estos poderes internacionales tienen su propia producción ya en marcha. Rusia, de hecho, hoy es superavitario en petróleo y en gas. Sí, está mandando gas para todas partes. Claro, de hecho, toda Europa depende de Rusia. Por eso Europa no salió a denunciar fuertemente a Rusia cuando lo de Ucrania. Por una razón elemental, porque es que si Rusia cierra la llave, como los dices congela. tú, los congela en el invierno. Sí.
Entonces no creo que el efecto, digamos, de esas escaramuzas locales vaya a tener resonancia mundial. Pero a mí ¿qué me preocupa? Es que se deteriore todos los días más y más y más y más el ambiente. Me preocupa que la resonancia mundial no sea una resonancia de conflicto por la falta del petróleo, sino que sea una resonancia del conflicto porque la gente encuentra que también allá están saliendo a las calles y que la calle se vuelve el común denominador de la población para exigir sus derechos. En el caso del Medio Oriente, exigir los derechos de los sunitas y los chiitas a vivir en paz. Después de una guerra violenta, viene la paz, viene ya el cansancio y dice la gente no más. Salen a decir no más y el cacerolazo será el común denominador. Lo que pasa es que allí el cacerolazo es con sangre. Y aquí en Colombia, y aquí en Ecuador, y aquí en Sudamérica, en nuestra América, el cacerolazo y la violencia de las calles se convierte en el instrumento para lograr el cambio, no la democracia. Porque la gente se siente frustrada lo que la democracia le ha ofrecido. Claro, porque la democracia no ha sido un Pero entre otras instrumento de cosas cambio son real. responsables de eso mismo. Claro, no ha sido un instrumento de cambio real que consigo bienestar. No, voy más allá, son corresponsables porque la mitad del día de elecciones no salen a votar. Sí, ya lo hemos discutido anteriormente. El voto obligatorio es perentorio en este hemisferio. Nosotros tenemos que obligar a la gente a que decida por su futuro. Porque si no, lo que estamos es animando a la gente a que decida circunstancialmente cuando hay cualquier escándalo, que decida en las calles. No, y la democracia se convierte en democracia de minorías. Quedan mandando las minorías que votan, ¿sí? No las mayorías que eligieron. Ayer hablaba con un hombre de una lucidez extraordinaria en todo el tema del derecho constitucional. Y me decía esta persona que en la antigua Grecia se dirimían los conflictos en el ágora. Y entonces el pueblo entero hacía parte como un comité de jurados de jurados, hacía parte de la solución de los conflictos entre ciudadanos, o entre reyes, o entre líderes, y todo giraba alrededor del ágora. Hoy el ágora nuestro calles. Ya no es el juez, ya no es los estamentos de justicia, ya no son los congresos, los consejos y las asambleas. Hoy el ágora nuestra es la calle y las redes sociales. Y esto está, y esto no lo tiene, nadie lo ha entendido perfectamente. Nadie de los líderes, ninguno de nuestros líderes ha entendido claramente el problema. Y lo que está pasando es que se nos está tomando, ese ágora se nos está tomando nuestra paz por la puerta de atrás, nuestra convivencia por la puerta de atrás, porque no hemos entendido que hay que darle un espacio a ese tipo de ágora para que entre en nuestras vidas. Todavía recurrimos a los métodos que hoy ya no tienen validez, como es el voto o la democracia, o los jueces, o los estamentos de los entes políticos, como son los consejos, asambleas y congresos. Porque es una colección de frustraciones con el tiempo, que es muy distinto al conflicto, al origen del conflicto del que estamos hablando, porque es un origen religioso, de sangre, como dice usted. Y en parece, el caso del Medio Oriente, dices sí, tú, claro. se van a seguir matando toda la vida, es lo que uno pregunta. Como los judíos y los palestinos, que usted dice que palestinos ya no hay, los judíos y los otros, se van a seguir matando toda la vida, porque no se pueden ver. Claro. Sunitas y chiitas y los kurdos y todo, hombre, uno diría, venga, sentémonos como usted dice, vámonos para la ágora, ¿cierto? Y arreglemos algo. Tierra tiene que haber para todos, pero hay otros intereses, porque cuando usted se cansa de pelear y no acaba con el adversario, no le queda sino ese recurso, venga, conversemos. Claro, pero es que
no te olvides que los intereses políticos trascienden cualquier interés loable y humano y ético y moral. Y entonces, ¿cómo lo trasciende? Es que uno raya con el autoritarismo y la violencia para lograr sus propósitos. Y eso es del ser humano. Y lo que ocurre en el Medio Oriente es que hay dos instituciones muy importantes religiosas que quieren predominancia, la una sobre la otra, en el caso de los chiitas y los sunitas. Y hay una organización sociopolítica que son los judíos e Israel que quiere existir. Y para hacerlo, como no encuentra eco en la paz, no hay paz, A plomo. encuentra eco en el plomo.